Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Por ahí, como siempre, con el consejo de que no os lo... Y quizá comenzamos saludando a nuestro primer invitado. ¿Te ha gustado la introducción? Sí. Buena. Rafael Fontán Barreiro. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, bien. Buenas noches y agradecido por contar conmigo para vuestro programa. Yo de que estés aquí en el programa. Déjame que te presente. Catedrático de latín en un colegio que se llama Instituto José de Churriguera, ¿lo he dicho bien? Bien, de Leganés. Tengo que repetirlo, José de Churriguera. Saludos para todos los alumnos que están ahí, profesores y demás, personal del centro que estén escuchando el programa. Te licenciaste en Filología Clásica en la Universidad Complutense. Has estado colaborando en la Cátedra de Arqueología Clásica. Uh-huh. Ahora últimamente te dedicas también a traducir libros del latín y del inglés. Sí, empecé efectivamente en la Cátedra de Arqueología Clásica como profesor ayudante, estuve trabajando un par de años y luego ya me dediqué al mundo de la enseñanza en instituto, y que es lo que he hecho toda mi vida, no ser profesor de latín y bueno, trabajar lo mejor posible con mis alumnos. Sí, en el otro ámbito pues tengo algunas publicaciones. Para mí la más relevante es la traducción de la Eneida, que publiqué. Y luego pues algunas colaboraciones, tengo también colaboraciones con algún diccionario internacional de mitología y he traducido también algunos libros en inglés. ¿Y por qué los romanos? ¿Por qué la historia de los romanos? Bueno, porque al ser profesor de latín, digamos que... Estabas condenado, abocado a ello. Claro, el escenario en el que se hablaba el latín es finalmente ha ocupado para mí tanto sitio como la propia lengua, ¿no? Y de hecho con los chicos pues trabajamos tanto la lengua como la historia, como la arqueología. Antes decíamos, mientras preparábamos el programa, que en este país antiguamente vivían 6 millones de personas. Sí. Yo creo que son los cálculos más, digamos, más precisos, ¿no? Hay especialistas que defienden que algún millón más, algún millón menos, pero yo creo que lo más sensato es pensar que en torno al año 100 después de Cristo, 150, que es cuando quizá la población fue más numerosa en la península, se llegó a los 6 millones de habitantes, sí. ¿Y se han encontrado muchos restos de ellos? Se han encontrado unos cuantos restos, pero faltan muchos por encontrar, ¿no? Yo siempre lo pienso, ¿no? Debajo de nosotros está la historia, se ha ido acumulando en capas, en estratos, ¿no? Como se ve en arqueología, y de esos 6 millones que vivían en un momento dado, pero claro, no son 6 millones, son 6 millones en ese momento, pero a lo largo de tantos cientos de años, seguramente los millones subirían mucho más, ¿no? Están ahí, están enterrados, están esperando ser descubiertos. No hay un cálculo de cuántos restos se han encontrado, ¿no? Pero yo creo que serían unos pocos millares. Sí. Fíjate la diferencia, ¿no? O sea, que quedan un montón de cosas. Queda un montón de cosas ahí esperándonos, sí. ¿Dices esperando? Sí, esperándonos. Con paciencia, yo creo que sí. Es curioso lo de la historia, porque siempre se ha dicho que la historia la escriben los ganadores. Y de vez en cuando se va cambiando un poco los términos o el conocimiento que teníamos acerca de la historia. ¿No conocemos demasiado de nuestro pasado? Pregunto. No conocemos demasiado. Hay muchísimas lagunas que difícilmente se van a llenar, ¿no? Como decía el profesor Finlay, ¿no? El mundo antiguo nunca lo conoceremos del todo, ¿no? Y cada generación tiene que suplir con su propia interpretación las lagunas que la documentación les ha dejado, ¿no? Es imposible, nunca llegaremos a conocerlo del todo, ¿no? Pensad, por ejemplo, que en literatura clásica se estima que conocemos como el 10% de las obras. ¿Sí? Sí. Y el resto sabemos que existió porque tenemos referencias de títulos, de pasajes, pero literatura como para ser estudiada no pasa del 10% de lo que conocemos. Se ha perdido porque la literatura se copiaba a mano,
los manuscritos más antiguos que conservamos son del siglo V después de Cristo, ¿no? Fíjate, a lo mejor, por ejemplo, de Homero, pues es que son 1300 años los que los separan de los primeros manuscritos. En la travesía de ese desierto desaparecieron muchos autores y muchas obras, como muchos personajes, como mucha gente corriente, como, en fin, tantas cosas que nos quedan por conocer. Últimamente en el programa nos dedicamos mucho, estamos tratando mucho el tema de la historia, porque dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí, lógicamente yo creo que un programa que se dedica al misterio, no hay misterio más impresionante que la historia del hombre, yo creo, ¿no? No he dicho que eres autor de un libro, entre otros cuantos, Los romanos en Hispania, el nacimiento de nuestra historia, de reciente publicación, donde haces un poco el análisis del nacimiento de este país, ¿no? Como nación. Sí, está dedicado a eso el libro, ¿no? Tiene una primera parte dedicada a lo que llamaríamos historia externa, ¿no? Cómo llegaron a ocupar los romanos este territorio, pero luego pues analiza cómo era la vida, cómo se produjo la fusión de culturas, cómo se llegó a conformar lo que fue Hispania finalmente, ¿no? Siempre que hablo de este tema lo digo, ¿no? Los romanos lo que dejaron, yo creo, más importante a la posteridad y concretamente a nosotros es una forma de ser, una forma de estar en el mundo, ¿no? Luego eso se puede hablar de calzadas, se puede hablar del derecho, se puede hablar de las ciudades, pero básicamente somos romanos nosotros. No me lo adelantes, que es para casi final, ¿vale? Muy bien. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Vamos a hablar de la historia, primero porque es un misterio y segundo porque, como decíamos, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Después de esa introducción nos metemos en el tema. Los íberos fueron los primeros pueblos de los que se tiene constancia escrita que ocuparon la península ibérica. Se sabe que había poblaciones protoíberas por los restos arqueológicos encontrados. Los griegos y fenicios fueron los que dejaron los primeros escritos, aunque nunca entraron en contacto con los antiguos pobladores de la península. Sobre el año 1200 a.C., tribus celtas, incluyendo probablemente cántabros y astures, entraron en la península por el norte y se establecieron en gran parte de su territorio, asentándose y mezclándose con los íberos. Las poblaciones que ocupaban una amplia franja entre estos dos pueblos se conocen como celtíberos. Alrededor del año 1100 a.C., los fenicios llegaron a la península y fundaron, 80 años después de la guerra de Troya, Gadir, la Gades romana, que hoy es Cádiz. Ello sitúa la fundación en el año 1104 a.C. y la convierte en la ciudad de Europa occidental de cuya fundación se tienen referencias más antiguas. A su vez, los griegos fundaron sus colonias en la costa mediterránea de Iberia, nombre que dieron a la península. Entre la primera y segunda de las guerras púnicas entre Roma y Cartago, los cartagineses invadieron la península. Sus colonias más importantes las establecieron en la isla de Ibiza y en Cartagena, nombre que debiera hacer referencia a la nueva Cartago, y absorbieron otras ciudades inicialmente fenicias como Cádiz o Málaga. Derrotada a Cartago, Roma iniciaría una paulatina ocupación de la península que se prolongaría a lo largo de casi 200 años. Esta noche queremos conocer nuestros orígenes. Nos ayuda nuestro invitado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. He visto, Rafa, que estabas escuchando ahí muy atentamente la introducción. ¿Estaba bien más o menos los datos que hemos dado? Sí, estaba bien, bien. Yo quiero ir un poco al principio, antes de que llegaran los romanos. ¿Quiénes vivían aquí en este país y desde cuándo se tienen noticias en la península ibérica que hubiera asentamientos, pobladores? Sí, es una cuestión muy interesante, ¿no? Quizá la deberíamos analizar de manera un poquito global. Vamos a ver, yo creo que el Mediterráneo tenía un sustrato propio de habitantes. A ese sustrato pertenecen grupos
sobre cuyo origen se discute, pero que seguramente eran grupos que una vez que la humanidad se repartió por todo el mundo, se establecieron aquí. Hablamos de muchísimo tiempo atrás, del tiempo del que estamos hablando esta noche, ¿no? Es, por ejemplo, el caso de los etruscos, o es, por ejemplo, el caso de los egipcios o de Mesopotamia, o en nuestra península el caso de los iberos, ¿no? Los iberos no se sabe de dónde vienen, posiblemente de ningún sitio, posiblemente sea un pueblo autóctono, ¿no? Entonces, la historia antigua del Mediterráneo, y quizá nuestros oyentes puedan pensar que no solo la historia antigua del Mediterráneo, ha sido la historia de cómo los pueblos que habitaban el Mediterráneo han recibido gentes que venían del norte, ¿no? ¿Del norte? Del norte. Cruzando los Pirineos. Claro, gente que se moría de frío y que necesitaba instalarse en un sitio donde las condiciones de vida fueran más favorables, ¿no? De manera que venía a tomar el sol como vienen los turistas. Sí, es el mismo fenómeno, o como vienen del sur también, es decir, están buscando vivir un sitio donde se pueda vivir. Eso ahora puede ser una cuestión de, pues eso, turistas o jubilados del norte que vienen, pero entonces era una cuestión de supervivencia, es decir, una ola de frío en el corazón de Europa terminaba con cualquier pueblo, ¿no? Ajá. Entonces, sucesivamente, oleadas y oleadas y oleadas de pueblos iban bajando del centro de Europa hacia el sur hasta conformar la situación que se dio posteriormente, ¿no? En el caso de nuestra península, efectivamente, estaban los iberos ocupaban, digamos, la costa levantina hasta Gerona, ¿no? Y luego, pues lo que luego será la Bética, de Sierra Morena hacia el sur, ¿no? Todo el oeste, todo lo que es Portugal, que eso a veces no se maneja con rigor, ¿no? No solamente Galicia, sino también Portugal, Extremadura, eso era zona celta, en sucesivas oleadas, ¿no? Y luego del Valle del Jalón hacia el sur, es decir, lo que es la meseta oriental, sería la población celtíbera, ¿no? La población celtíbera eran celtas, pero digamos que habían recibido la influencia ibera, ¿no? No era tanto una mezcla de población como una mezcla de culturas, ¿no? Se diferencian de los celtas básicamente en cuestiones como la forma de construir las ciudades, la escritura, la moneda, es decir, tenían una forma de vida parecida a la de los iberos, pero eran celtas, ¿no? Mientras que los celtas del oeste y del norte, pues eran celtas puros, una civilización básicamente rural, seminómada todavía, ¿no? Donde la ganadería tenía un papel importante, pero sin urbanizar, sin escritura, sin moneda. No se habían beneficiado de los progresos que la costa del Mediterráneo hacía mucho tiempo que había alcanzado. Gracias a muchos descubrimientos arqueológicos se ha podido determinar o ver que esos pueblos que parecían o a primera vista bárbaros tenían un desarrollo en muchas cosas increíble, ¿no? Sí, celtas y iberos. Sí, la cuestión del desarrollo siempre es polémica, ¿no? Porque depende de dónde pongamos el desarrollo, ¿no? Efectivamente, yo creo que eran pueblos, cada uno a su manera, avanzados. De todas formas, hay que distinguir, ¿no? La población del interior de la península era una población que vivía en condiciones, pues, muy pobres, digamos, ¿no? En una situación casi de supervivencia, ¿no? No tenían muchas oportunidades de avanzar en su cultura, en su civilización, porque no tenían unas condiciones de vida, digamos, adecuadas. Los iberos, efectivamente, sí, los iberos eran un pueblo muy avanzado, era uno de los pueblos antiguos del Mediterráneo, respetados en todo el Mediterráneo, y dentro de los iberos, especialmente los tartesios, ¿no? Lo que luego llamarán turdetanos los romanos, ¿no? Que eran justamente la zona de la Bética y especialmente la zona de la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Donde estaba el reino legendario de Tartesos, ¿no? Ahí hubo un príncipe, más o menos en el siglo VII, en el siglo VIII, Argantonio, que cita incluso la Biblia, ¿no? Los fenicios lo conocían, era un rey respetado en todos los... Ese era el mundo ibero, ¿no? El mundo ibero es fácil de asimilar al mundo griego, al mundo romano. Lo que pasa es que el mundo ibero no tuvo continuidad luego, esa es la diferencia, ¿no? O mejor dicho, la tuvo en su asimilación con Roma, ¿no? Hacia Roma, o por Roma. Hay muchas preguntas. Has hablado de fenicios. ¿Es verdad que los fenicios llamaban a España la tierra de los conejos? ¿Qué significa eso? Sí, exactamente. Está discutido también, como tantas cosas del mundo antiguo, pero parece que es la hipótesis más razonable, ¿no? El conejo era un animal que no se conocía fuera de Hispania, se conocía la liebre, pero no el conejo, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí? Sí, y parece que además era una tierra abundante en conejos, ¿no? Entonces, parece ser, con la lengua semítica siempre pasa un poco eso, pero por la secuencia consonántica, parece que el hispán era el nombre del conejo en el idioma fenicio, los cartagineses eran descendientes de los fenicios, ¿no? Y le dieron ese nombre que finalmente fue el que adoptaron los romanos. El término de los griegos, Iberia, finalmente desapareció y se quedó con el nombre que habían puesto los cartagineses, sí, tierra de conejos. Pregunta también si se ha descifrado, hablabas de lenguas, el idioma de los íberos. ¿Se ha podido descifrar? No, es un tema apasionante, ¿no? Porque, claro,
hay que tener en cuenta que finalmente el Mediterráneo solamente utilizó un sistema de códigos, es decir, el alfabeto que inventaron los fenicios, que luego pasó a los griegos, a los etruscos y a los romanos, ¿no? Y luego se extendió a otras regiones, ¿no? Entonces los especialistas, esto a mis alumnos les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Pueden leer el ibero, pueden leer el celtíbero, pueden leer el etrusco, porque los signos se conocen. No hace falta que ¿no? te acerques tanto al micrófono, que luego me echan la bronca, me dicen que estás golpeando. Gracias. Pueden leerlo, pero no lo traducen, no lo pueden traducir, porque no saben lo que pone debajo, ¿no? Se conocen algunas fórmulas que se repiten una y otra vez, algunos nombres propios, pero los textos largos, como las tablas de Pirgos, por ejemplo, ¿no? Pues no se pueden leer, no se sabe qué hacer con ellas todavía. Hay algunas personas que han creído haber descifrado el ibero como el etrusco y tal, pero yo creo que la comunidad científica todavía no hay un consenso sobre el desciframiento de estas escrituras, por otra parte tan misteriosas, ¿no? Yeah. Venían del norte esos pueblos celtas, atraídos por el buen clima que había en este país, y por el sur llegaban griegos, fenicios, cartagineses. Sí, lo que pasa es que de manera diferente, ¿no? Los fenicios y los cartagineses fueron comerciantes, ¿no? Entonces, no, como habéis dicho en la introducción, no tenían interés en mezclarse con la población. Por supuesto, la población venía a hacer sus intercambios, ¿no? Constantemente, ¿no? Y de hecho les resultaba muy atractivo, pero ellos ponían una ciudad lo más cerca de la costa posible, ¿no? Pensemos en Ampurias, por ejemplo, en el Emporion griego, ¿no? Y la rodeaban de murallas, se protegían, se defendían y hacían sus intercambios comerciales, ¿no? Por esa vía nunca habría cambiado la historia de los pueblos de aquí bruscamente, digamos, ¿no? El cambio empezó efectivamente con la llegada de los cartagineses entre las dos guerras púnicas, con pretensiones de instalarse en nuestro suelo, ¿no? Eso ya cambió la historia y luego, como sabemos, los cartagineses fueron sustituidos por los romanos, ¿no? Pero los fenicios y los griegos no traían detrás de ellos una masa de población. Los celtas sí, eran invasiones de muchos miles de personas, ¿no? Que se establecían aquí. Son dos formas de llegar a la península diferentes. Luego hablaremos un poco de magia con respecto a romanos, pero esta gente también tenía creencias romanas, los celtas mucho, ¿no? Los druidas y todo ese tipo de cosas. Los íberos también tenían quizá ese sentido de trascendencia de la vida después de la muerte. Claro, sí. Pensemos en la dama de Baza, por ejemplo. ¿Por qué tiene un pajarito en la mano, ¿no? La dama de Baza, ¿no? ¿Qué quiere decir con ese pajarito? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No lo sé. Es el alma, como suponen algunos, es una especie de rito que no conocemos. Es que hay que tener en cuenta que ni de los celtas ni de los iberos tenemos un relato propio. O sea, lo que tenemos son comentarios dispersos en historiadores griegos, en historiadores romanos, ¿no? Pero no tenemos su propio relato, ¿no? Con lo cual la conjetura se producía incluso ya en la antigüedad, ¿no? Mucho más en nuestros días. El hecho de que los príncipes iberos, como los príncipes etruscos, ¿no? Se rodeasen en su habitáculo mortuorio, ¿no? En su residencia después de muertos, se rodeasen de objetos de la vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? No solo las armas, sino, pensemos, por ejemplo, los etruscos, curioso, reproducían en sus tumbas su vivienda. Los muebles, ¿sí? Pues en piedra, ¿no? Lo tallaban en la roca y reproducían exactamente su vivienda. Evidentemente hay una ansia de trascendencia ahí, ¿no? No daban todo por terminado, porque si no, ni los egipcios habrían montado sus pirámides, ni los etruscos sus viviendas, ni tampoco los iberos estas sepulturas, de las que se conocen pocas, porque claro, estas sepulturas solo alcanzaban a la parte alta de la población, es decir, a los príncipes y a sus familias, ¿no? El resto pues se conformaba con una pequeña urna cineraria, que muchas veces era una vasija griega que había servido de envase para el aceite y que una vez consumido el aceite se quedaba como decoración en la casa y que una vez muerto el dueño de la casa pues parecía un objeto adecuado para poner sus cenizas, ¿no? En un gesto de reciclaje, ¿no? Preguntan algunos oyentes que si tienen curiosidad por saber de dónde provienen los vascones. ¿Eran celtas? No, los vascones eran un pueblo no indoeuropeo. Y el euskera, de hecho, es una lengua no indoeuropea, ¿no? Seguramente un pueblo autóctono como los iberos, ¿no? Lo que pasa es que fue un pueblo marginal. Bueno, sencillamente los romanos nunca tuvieron demasiado interés en el borde, ¿no? De la península, porque bueno, lo que les interesaba era la zona de la que podían obtener recursos, sobre todo, ¿no? Seguramente va por ahí la cosa, ¿no? Los vascones, desde luego, no serían seguramente indoeuropeos, como tampoco es indoeuropeo su lengua. Es decir, para explicarlo un poquito, la mayoría de las lenguas europeas, salvo excepciones, descienden de esa lengua que se llama indoeuropeo, que es una lengua de la que no tenemos ningún texto escrito, pero que lingüistas
comparando las lenguas derivadas, reconstruyeron en el siglo XIX. Es decir, el griego, el latín, el anglosajón, el germánico antiguo, el eslavo antiguo, esos lingüistas demostraron que descendían de una lengua común que es el indoeuropeo, ¿no? Y hay pocas excepciones. Por poner un ejemplo sencillo, la palabra padre se dice de manera muy parecida en todas estas lenguas, ¿no? Pero no en euskera, por ejemplo, o no en algunas lenguas de Finlandia, o en algunas lenguas de Hungría, minoritarias, ¿no? El vasco pertenece a ese grupo, ¿no? Ya. Yo estoy mirando, me estoy quedando embelesado con lo que vas contando y tenemos que seguir adelante. Claro. Preguntan por la cultura argárica. Breve, si puedes. ¿Qué es esa cultura? ¿De dónde viene? Sí, es una cultura del eneolítico, es decir, del paso de la edad de piedra a la edad de los metales, que es de las tierras de Almería, luego de la edad del bronce también. Digamos que se sale un poco del contexto que estamos hablando ahora. Vale. Pero bueno, sí que comerció luego con los fenicios que estuvieron en esa zona, claro. Vale. 2 casi media, 1:30 en las Islas Canarias. Antes de pasar a hablar ya de los romanos, algunos descubrimientos arqueológicos han demostrado que los íberos poseían balas de honda. Sí, bueno, los honderos de aquí de la península eran muy famosos y muchos militaron luego en el ejército romano, ¿no? Ahora que se está excavando en Bécula, ¿no? En la Baecula en latín, ¿no? Se está intentando sacar restos de una importante batalla que tuvo lugar allí. Aparecen por centenares las glandes, que se llaman, ¿no? Glandes se llaman. Glandes, sí, son como bellotas de plomo. Sí. Que son las que utilizaban para disparar con las ondas, efectivamente. Tremendas debían de ser, ¿eh? Eran tremendas, muchas veces llevaban inscrito una maldición, por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Sí, que te den, o algo parecido, ¿no? O las iniciales del fabricante, o las iniciales del general del ejército, ¿no? De tal forma que no solamente dan información militar, como casi todos los restos del mundo antiguo, siempre nos informan de varias cosas a la vez. 900, 137, 137. Esta noche descubriendo la historia con nuestro invitado, tratamos de conocer nuestros orígenes. Seguimos detrás de esa introducción. La presencia romana en Hispania duró 7 siglos y sigue la línea de las bases comerciales griegas, pero estuvo condicionada por su pugna con Cartago por el control del Mediterráneo occidental durante el siglo II a.C., convirtiéndose desde entonces en un objetivo estratégico codiciado a causa de su singular posición geográfica entre el Atlántico y el Mediterráneo, y también de la riqueza agrícola y mineral de su zona sur. La penetración y ulterior conquista de la península abarca el extenso periodo comprendido entre los años 218 y 19 a.C. Los romanos se sintieron alarmados por la expansión cartaginesa hacia el nordeste, ya que consideraban que el río Ebro constituía la frontera natural de la Galia sujeta a su influencia. Por esta razón, se desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Mientras Aníbal realizaba el legendario paso de los Alpes, las legiones romanas asaltaron su base española, Cartago Nova, la actual Cartagena, con su puerto y sus minas. Su caída a manos de Publio Cornelio Escipión marca el declive del ejército de Aníbal en Italia y el comienzo de las conquistas romanas en España. Los romanos no pretendían únicamente reemplazar a los cartagineses, sino que buscaban extender su dominio al resto de la península. Allí tropezaron con una resistencia importante, sobre todo en la Hispania interior. Entre las múltiples confrontaciones que tuvieron lugar a lo largo de la conquista romana, la de más fama fue la llamada Guerra Celtibérico-Lusitana, prolongada durante 20 años, desde el 154 hasta el 134 a.C. Las tácticas guerrilleras del caudillo lusitano Viriato y el legendario suicidio colectivo de la población de Numancia frente a sus sitiadores romanos fueron celebrados por los historiadores latinos. Conozcamos algo más de este periodo de nuestra historia. OVNIs, profecías, esoterismo, profecías, vida después de la vida, OVNIs, misterios de la ciencia,
Espacio en Blanco. Esoteris Profecías. Los temas más sugerentes y los mejores especialistas en una cita única con lo desconocido. Espacio en Blanco. Escalofriantes sonidos que nos hablan de una vida. Con Miguel Blanco. Visitas extraterrestres en la Biblia. Casas encantadas. En las madrugadas del viernes al sábado, de 2 a 4. Si te gusta sentir el misterio, vas a pasar la noche en blanco. Acompáñanos. Somos Radio Nacional. A hombros de gigantes. Hay muchas maneras de tocar el cielo. Allá donde miremos veremos cristales. 25 miligramos de vida. Organismo. Una dosis de pensamiento científico. Un universo de moléculas y el ingrediente estrella. Definió los periodos geológicos silúrico y devónico. A hombros de gigantes. Con Manuel Seara. Conocemos cómo son las hormonas. Los lunes de 2 a 3 de la madrugada tienes una cita con la ciencia. Sabemos a qué se deben sus Abre los oídos. Y podemos... Somos Radio Nacional. Multitud de llamadas desde muchos sitios, Rafael. Por ejemplo, te voy a hacer esa pregunta. Preguntan si el hondero balear fue famoso porque lucharon contra los romanos con los cartagineses. El hondero es el que tiraba las ondas. Y eran famosos estos honderos. Sí, los baleares especialmente, efectivamente, sí. Y por lo que sabemos, militaron en los dos ejércitos y empezaron con los cartagineses como mercenarios y terminaron con el ejército romano. Con también, los romanos. sí. Vale, luego te preguntaré, que hay mucha gente que lo está demandando, lugares interesantes para conocer romanos que todavía estén visibles. Hay muchos, luego te voy a preguntar unos cuantos. Llegan los romanos, llegan porque vienen detrás de esa guerra de los cartagineses que querían apoderarse un poco de la península ibérica, y ellos entran y se apoderan de ello, ¿no? Estuvieron 7 siglos. Sí, batallando. Lo he escuchado con atención. No estuvieron 7 siglos, estamos aquí todavía. ¿Estamos aquí todavía? Estamos aquí, los romanos estamos aquí. ¿No somos celtibéricos? Somos romanos. A mí me enseñaron cuando iba a clase, perdóname, mi profesor de historia, que éramos descendientes de los celtas y de los íberos, claro, no de los romanos. Descendemos de mucha gente, pero somos como eran los romanos, ¿no? No somos como eran los celtíberos, somos como eran los romanos. Bueno, eso era simplemente un juego de palabras, sí. ¿no? Sí, hay que entender. En realidad el origen de la llegada de los romanos aquí está en la Primera Guerra Púnica, no en la Segunda. Se produjo, como habéis dicho muy bien, entre las dos. Ajá. El avance de los cartagineses. Claro, lo que pasa es que los cartagineses en la Primera Guerra Púnica pierden Sicilia, lo cual da a los romanos el dominio del Mediterráneo central y la llave del Mediterráneo entre el Mediterráneo oriental y el occidental, ¿no? En el mundo antiguo, siempre lo hablo con mis alumnos también esto, la geografía es determinante, ¿no? O sea, si un pueblo estaba colocado sobre unas colinas junto al meandro de un río que tenía además una isla en medio y además contaba con salinas tan importantes para conservar los alimentos, ¿no? Ese pueblo iba a ser romano. Si Roma nunca habría sucedido en otro sitio, sucedió donde tenía que suceder. Ajá. Con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Los cartagineses, cuando pierden el dominio del Mediterráneo central y pierden una fuente de recursos tan importantísima como Sicilia, sobre todo alimenticio, ¿no? Los cereales, ¿no? No tienen más remedio que intentar encontrar un sitio que sustituya a Sicilia, ¿no? Además tenían que pagar un tributo a los romanos importantísimo por la derrota de Cartago, que era una costumbre en la antigüedad, ¿no? Entonces recuperaron la familia Barca, la de Aníbal precisamente, defendió en el Senado cartaginés que había un territorio en Hispania que había sido de los fenicios y que por lo tanto era de sus antepasados y que lo tenían que recuperar y que además aquí podrían encontrar el sustituto adecuado para Sicilia. Entonces ellos vinieron hacia aquí y los romanos entendieron que eso iba con el tiempo a convertirse en un nuevo peligro, ¿no? En un nuevo motivo de enfrentamiento, ¿no? Entonces el famoso y polémico inicio de la Segunda Guerra Púnica por el problema del Tratado del Ebro, ¿no? Pues bueno, no se sabe muy bien seguramente cómo empezó. Los romanos alegaron que Aníbal no podía atacar Sagunto. Aníbal atacó Sagunto, que está al sur del Ebro. Bueno, parece ser, yo creo que lo más acertado hoy es pensar que Sagunto, como era una colonia griega, tenía un estatus especial, ¿no? A pesar de estar al sur del Ebro, tenía derecho a llamar a los romanos en su ayuda, que fue lo que hizo, ¿no? Otros especialistas, un gran especialista francés, Carcopino,
opina que el error está en considerar que el Ebro es nuestro Ebro, porque los griegos llamaban Ebros a todos los ríos que vertían al Mediterráneo, eran ríos iberos, ¿no? De hecho, Ebro significa eso, ¿no? Ya. Y entonces Carcopino concretamente considera que es el Júcar o el Turia el río que marcaba el límite entre romanos y cartagineses cuando firmaron ese tratado, ¿no? Llegaron a España, aparte por esa historia con los cartagineses, porque este era un lugar como un puente entre continentes, como se la sigue considerando, y también por las materias primas que había, ¿no? Claro, sí, las razones de geopolíticas se juntan con efectivamente esas que comentas, ¿no? La situación estratégica de la península, que ellos ya conocían, porque, en fin, se sabía que más allá había un mundo desconocido, pero que la frontera estaba precisamente en la península, ¿no? Y luego, por supuesto, las riquezas de España, especialmente las minas, ¿no? No nos damos hoy quizá demasiada cuenta porque las minas han desaparecido de nuestro paisaje diario, ¿verdad? Pero en la antigüedad las minas era el sueldo del ejército, ¿no? Y los romanos tenían que pagar muchísimo dinero a sus ejércitos, ¿no? Entonces las minas de plata, por ejemplo, de alrededor de Cartago, ¿no? Las minas de oro del noroeste de la península fueron el recurso con el que Roma pudo pagar a sus tropas. Precisamente uno de los motivos de debilidad a partir del siglo III después de Cristo de Roma es cuando Roma se quedó sin dinero para pagar a sus mercenarios, ¿no? A sus soldados, ¿no? Bueno, pues a partir de ese momento las fronteras empezaron a debilitarse y empezó la transformación del imperio en una cosa nueva, es decir, lo que comúnmente se llama la caída del imperio. Yeah. ¿Quiénes resistieron más a los romanos? Aquí preguntan si los astures, perdón, esta es otra pregunta. El euskera es el único oriundo de la península que pervive. Hablan también de los cántabros, que son los más auténticos de la península, porque no se dejaron dominar ni por romanos ni por árabes. ¿Es cierto eso? Yo creo que no, yo creo que es un poco exagerado. En primer lugar, los romanos tenían interés en dominar, organizar e incorporar al imperio decididamente territorios que les compensaban, ¿no? Un territorio básicamente agrícola, como era lo que estamos llamando ahora Vasconia, ¿no? O cántabros. Bueno, pues era un territorio que los romanos lo único que pretendían era que no les diera problemas, pero no tenían tampoco mayor interés en explotarlo porque no lo suponía ninguna aportación especialmente significativa, ¿no? Yo creo que todos los pueblos, nosotros aquí, los franceses, los alemanes incluso, ¿no? Pues tendemos a mitificar un poco esa resistencia al imperio, ¿no? La mayoría de la gente tenía interés en ser conquistada por Roma, ¿no? Porque Roma suponía confort, Roma suponía supervivencia, ¿no? Roma suponía continuidad, Roma suponía el poder alimentar a tus hijos, ¿no? Entonces, es verdad que en el periodo de la conquista, que fue un periodo terrible, de hecho, Hispania fue la provincia que más tardaron en dominar los romanos, Tito Livio lo dice, ¿no? Fue la primera con la que se empezó la guerra y la última con la que permitió a Augusto cerrar las puertas del templo de Jano, ¿no? Porque ya era el último territorio que quedaba por conquistar. Eso es verdad. Pero una vez que pasó ese periodo inicial de resistencia, el interés de la gente era vivir como vivían en Italia, como vivían en las ciudades de Italia, ¿no? Creo yo. Era un poco conformar un país, una nación, ¿no? Claro. Con todo eso que tenían. Esa fue la tarea de Augusto, ¿no? Augusto fue un gran hombre, a uno le puede caer más. Augusto llegó a emperador. Eso no lo vamos a ocultar, con una especie de golpe militar, naturalmente, ¿no? Él lo hizo con la astucia que César no había tenido. A César le costó la vida el intento y Augusto lo organizó mejor, se rodeó de un grupo de intelectuales que hicieran una campaña, digamos, de prensa para que la población le acogiera bien. Nunca quiso llamarse rey, nunca quiso llamarse emperador, él se llamaba princeps, príncipe, que en latín significa el primero, era el primer ciudadano, pero no había cambiado el régimen. Decía él, ¿no? O quería que la gente creyera, ¿no? Dedicó muchísimos años y una labor ingente a la organización del imperio, de tal forma que casi todo lo que tenemos en la cabeza ahora del mundo romano, en todo el mundo diría yo, es posterior a Augusto, ¿no? Cuando hablamos de la organización de Hispania, cuando hablamos de la organización del imperio, fue Augusto el que lo puso en marcha, ¿no? ¿Le dieron mucha leña como hizo Viriato? Muy breve, y vamos a los aportes que hicieron. Y hubo muchos viriatos en Hispania. Sí, hubo muchos. Viriato es el más famoso seguramente, pero hubo muchos, y además era algo que se producía normalmente, ¿no? Es decir, cada pueblo tenía su propio caudillo, era un régimen de caudillaje el que tenían, y naturalmente se encarnaba pues las virtudes del pueblo contra el invasor, naturalmente, ¿no? Hubo muchos viriatos. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Damos un paso más, queremos conocer algunos aspectos mágicos y lo que nos legaron, lo que somos gracias a los romanos.
La presencia romana en Hispania duró 7 siglos, durante los que se configuraron los límites en relación con otros países europeos. Las divisiones interiores en que se compartimentó la provincia romana resultan asimismo premonitorias: lusitania, tarraconense y bética. Los romanos se asentaron principalmente en las costas y a lo largo de los ríos. Fundaron ciudades como Tarragona, Cartagena, Zaragoza, Lisboa y sobre todo Mérida. Y en todas ellas hicieron un enorme despliegue en las obras públicas: calzadas, puentes, acueductos, templos, arcos, teatros, anfiteatros y circos que dan idea de la influencia del asentamiento romano en toda la península. Pero los romanos no solo legaron una administración territorial, sino también instituciones tales como la familia, la lengua, la religión, el derecho y el municipio, cuya asimilación instaló definitivamente a la península dentro del mundo grecolatino y más tarde judeocristiano. 3 emperadores romanos, Trajano, Adriano y Teodosio, además del filósofo Lucio Séneca y otros personajes importantes, nacieron en Hispania. Tratemos de conocer cómo era la vida en aquellos tiempos en nuestras tierras. España está llena de restos romanos por todas las partes, por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Eso es evidente. Pero es cierto que nos dejaron esos conceptos como la familia, la lengua, la religión, el municipio, el derecho, todo eso. Sí, todo eso. Y algo que a mí me gusta destacar siempre, la escritura, ¿no? La escritura. La escritura que usamos ahora, ¿no? No, la escritura no la inventaron ellos, pero sí fueron los que sistematizaron el único alfabeto que ha habido en la historia de la humanidad. Los fenicios ha sido el único pueblo que ha descubierto un sistema de escritura que con pocos signos, con 20 y tantos signos, pueda resolver cualquier problema de comunicación, ¿no? Los griegos lo matizaron, añadieron las vocales, lo pasaron a los etruscos y los romanos lo aprendieron de los etruscos, lo fijaron, digamos, lo matizaron un poquito y luego hicieron la ingente tarea de llevarlo a todas las tierras conocidas, ¿no? Todavía hoy nos es imprescindible el alfabeto, ¿verdad? El sistema romano de escritura. Tan es así que los romanos no solamente nos dejaron la lengua, nos dejaron además los signos con los que la escribimos. Pero es que además las personas que sabemos leer y escribir, cuando pensamos un objeto, inevitablemente pensamos en su nombre, inevitablemente pensamos en los signos con los que escribimos ese nombre. Si decimos casa, a la vez vemos el edificio, el sonido y el signo, ¿no? Eso nos conforma una manera de pensar, ¿no? Y esa manera de pensar, que es de lo que hablábamos al principio también, nos la legaron los romanos. Debajo de esa manera de pensar hay toda una existencia, ¿no? Efectivamente, están las calzadas, está el derecho, está la familia, está la ciudad, que fue una gran aportación de Roma a la historia del mundo, porque la ciudad es la supervivencia de una civilización. En agrupamientos dispersos una civilización no puede subsistir. En la ciudad sí, porque en la ciudad hay médicos, en la ciudad hay escuelas, en la ciudad hay militares, en la ciudad hay seguridad. En la ciudad, los romanos, lo que hicieron con el agua, nunca lo ponderaremos lo suficiente. Fíjate si yo admiro a los griegos, pobrecitos, claro que sí, pero el cuidado que ponían los romanos en que todo el mundo pudiera beber agua, por ejemplo, fueron ellos los únicos que hicieron eso. En cuanto a algo que comentabais en la introducción, claro, Trajano llegó a emperador. Trajano era de aquí, ¿verdad? Era de Itálica. ¿Algún hindú llegó al trono de Inglaterra alguna vez? ¿Algún habitante de América llegó al trono de España? El único imperio que trataba igual a los habitantes de la capital que a los habitantes más extremos fue el Imperio Romano. Yo me quedo embelesado escuchándote. Tus alumnos estarán contentos contigo, ¿no? Me llevo bien con ellos. Ya. Vamos a hablar de magia. Decías que hoy era un día muy especial para los romanos. Madre mía, atención oyentes, hoy es la Lemuria. ¿Qué es eso? La Lemuria es la fiesta de los lémures. ¿Qué es eso? Los lémures eran los fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Es apasionante, ¿no? Porque de la religión romana, como de la griega,
normalmente conocemos el aspecto más espectacular, ¿no? Los grandes dioses, la mitología, los templos, los altares, pero esa no era la religión de la gente. La religión de la gente era muy parecida a lo que hoy llamaríamos superstición, ¿no? Estaba llena de pequeños cultos vinculados normalmente a actividades de la vida diaria, ¿no? Como los partos, o la muerte, o las cosechas, y ahí es donde verdaderamente ellos hacían lo que hoy podríamos llamar rezar, ¿no? Que es un concepto desconocido en la antigüedad, ¿no? La lemuria. La lemuria era el día que el jefe de la familia, el paterfamilias, dedicaba a limpiar su casa de fantasmas. ¿Cómo lo hacían? Lo hacía de una manera muy particular. Se levantaba a medianoche cuando todo el mundo dormía, tenía que estar él solo, tenía que estar vestido con una ropa que no tuviese ni nudos ni ataduras, una túnica suelta, se metía en la boca 9 habas negras y empezaba a caminar por la casa. Tenía que recorrer toda la casa y al mismo tiempo que la recorría, sin mirar nunca atrás, iba escupiendo las habas. Al mismo tiempo que las escupía, decía una pequeña oración, unas frases rituales que no conocemos. Cuando terminaba este rito, cogía algún objeto de bronce, una campana o algo parecido a una campana, a veces era simplemente un lingote, digamos, de bronce, ¿no? Y lo golpeaba una y otra vez para asustar a los lémures, ¿no? Ellos pensaban que con el sonido del bronce los lémures huían, y pensaban además que los lémures se comían las habas negras y con eso no se comían las almas de los vivos de la casa, ¿no? Esa purificación se hacía en 3 días, el 9 de mayo, es decir, hoy, a estas horas, estaban los jefes de las casas romanas haciendo este rito, el 11 y el 13 de mayo. Esa es la lemuria. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Rafael Fontana hablando de nuestro origen, de los romanos que estuvieron aquí. Algo también famoso de los romanos eran los oráculos. ¿Tenían oráculos también aquí en España? Sí, era una práctica común, pero era una práctica científica, con eso hay que tener cuidado, ¿no? ¿Científica? Sí, claro, los romanos cuando fundaban una ciudad, por ejemplo Mérida, ¿no? Imaginémonos, 25 años antes del nacimiento de Cristo, Publio Carisio, el legado de Augusto, en su nombre va a fundar una ciudad para la que ya han decidido que sea la capital de Lusitania, en perjuicio de Medellín, de Metellinum, que era la ciudad que creía que iba a ser la capital de la provincia, ¿no? Deciden fundar la ciudad. Lo primero que hacen, como se hizo en la propia Roma, es que un sacerdote buscase un animal de esa zona y lo sacrificase sobre un altar y analizase su hígado. No era simplemente un rito, no era una superstición. El sacerdote, al analizar el hígado, lo que hacía era decir, el pasto de este terreno es bueno, las aguas son buenas, o bien el hígado tiene un color horrible y vámonos a fundar la ciudad en otro sitio, ¿no? Sí, eran casi todos. No era como en Grecia una cuestión de sacerdotisas o de sacerdotes, sino era una cuestión de observación de la naturaleza, ¿no? El vuelo de los pájaros, ¿no? Por ejemplo, recordar la anécdota de la fundación de Roma, ¿no? Que Rómulo y Remo estuvieron mirando al cielo para ver quién hacía que pasasen más pájaros, porque ese iba a ser el primer rey de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, siempre observando la naturaleza. Pero por eso muy bonito conocer los romanos, aparte que les debemos muchas cosas, ¿no? La familia, la forma de vivir, de pensar incluso, ¿no? Pero ¿y la esclavitud? Y la esclavitud no se la debemos a ellos. La esclavitud ya existía antes, ¿no? Pero sí, evidentemente, ¿no? Había además muchas esclavitudes, ¿no? Yo no soy ningún romántico de los romanos, ¿no? Claro, supongo que quien vivía bien, los nobles vivirían bien, pero la gente de abajo estaría machacada, efectivamente, ¿no? Y cuando vemos las películas de Hollywood, vemos a una parte de la sociedad romana. O sea, lo que había en Roma era básicamente miseria, ¿no? Ajá. Como es natural, ¿no? Cuando hablamos de la escritura, yo lo acabo de hacer ahora mismo. ¿Quién sabía leer y escribir, no? Si es que para la mayoría de la población la escritura era magia, ¿no? Cuando uno ve la fíbula de Preneste, ¿no? Que es el primer texto latino, ¿no? Que es un alfiler de oro, así de grande, con una inscripción. Siglo VI antes de Cristo. La inscripción dice: Manios met fefacet numasioi. Es decir, Manio me hizo para Numerio. El príncipe que llevase esa fíbula, o el gran señor que llevase esa fíbula, estaba demostrando al pueblo su poder con la fíbula grande, descomunal, sí, con que fuese de oro y con que estuviera inscrita, porque la escritura era magia. Yeah. Qué pena que tengamos casi que terminar. Lugares que
¿qué más te ha impactado a ti, Romanos? Te emplazo a que vengas otra vez, ¿te parece? Muy bien, sí, cuando queráis. Vale, es que tenemos cosas y preparadas. Está Miguel Pedrero por ahí, que nos trae comunicaciones con los animales, que nos preguntaban, algunas amigas que han venido con animales ya fallecidos, a veces se ponen en contacto con los dueños. Eso, el culto de los animales también tenían los romanos, ¿lo tenían arraigado? Sí que lo tenían, sí. De hecho, hay muchos votos en forma de animales, ¿no? Incluso los iberos, ¿no? Utilizaban muchas veces el cerdo como para hacer las tablillas de hospitalidad, por ejemplo, ¿no? Por un lado era un cerdo y por el otro lado tenía la inscripción de las personas que hacían el pacto de hospitalidad. ¿Qué es eso de la hospitalidad? Sí, era una especie de pacto de amistad entre dos pueblos o entre dos familias, ¿no? Que se comprometían a tratarse bien, incluso a alojarse en caso necesario, ¿no? Porque, claro, en los viajes no había una intendencia como ahora, ¿no? De restauración o de hospedaje, ¿no? Entonces muchas veces se alojaban en casas de familias con las que los antepasados habían firmado un acuerdo de hospitalidad, y eso muchas veces eran figuritas de animales, precisamente, ¿no? Pues 3 o 4 lugares que aconsejes para visitar y conocer un poco el mundo romano. Bueno, hay tantísimos, efectivamente, como decías, ¿no? A mí me gusta especialmente Segóbriga porque es donde me crié. Segóbriga Pero aparte es un lugar increíble, Segóbriga. Increíble. Tiene además un encinar al lado donde hay un pequeño reducto que es el templo de Diana, difícil de localizar. ¿Sí? Sí. Kilómetro 101 de la carretera de Valencia, de Madrid a Valencia, para que dar más datos a nuestros oyentes. De Saelices sale el acueducto que llegaba hasta Segóbriga, ¿no? Sí. Nada menos, ¿no? Bueno, ese es, yo creo que un lugar imprescindible. Ese representa el tipo de ciudad que se llamaba en latín Oppidum, que es una ciudad que existía antes de los romanos, que los romanos convirtieron en ciudad romana, ¿no? Pero conserva aún la estructura de defensiva que tenía de la época prerromana, ¿no? Con un teatro, anfiteatro. No sé. Claro, sí, los romanos le pusieron anfiteatro, teatro, circo incluso, foro, termas, templos. Así éramos los romanos, ¿no? Lo mismo en Segóbriga que en Roma, ¿no? Otro tipo muy diferente es Mérida. Mérida es, yo creo, sin exagerar, uno de los lugares mejores del mundo para estudiar el mundo romano, ¿no? En Mérida hay de todo, ¿no? Pero es el tipo de ciudad de nueva planta, ¿no? Es decir, Mérida no fue una ciudad que los romanos adaptasen, sino que ya la fundaron reservando este espacio para los edificios de espectáculos, este espacio para el foro, este para los templos, lo dibujaron sobre un plano, claro, y lo construyeron después, ¿no? Mérida, interesantísimo. Últimamente me interesa mucho Cartagena porque se ha hecho una labor de recuperación importantísima, ¿no? Como está pasando en tantos lugares de España, ¿no? Porque aunque a veces se polemiza sobre el tema de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que las comunidades autónomas, una aportación fundamental que han hecho a nuestra historia reciente es estimular el orgullo de los ciudadanos, ¿no? Y ese orgullo de los ciudadanos pasa porque hoy, cuando uno va a Carranque, aquí cerquita de Madrid, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está exactamente Carranque? Carranque está como a 20 minutos de la Puerta del Sol, es el primer pueblo de Toledo, en la ribera del Guadarrama. Entonces hay que ir por la carretera de Toledo, por ejemplo, y luego ir hacia Serranillos, hacia la derecha según se va a Toledo, ¿no? Bueno, Carranque es la villa de Materno, seguramente de un general de Teodosio, aunque eso no es seguro, con una colección de mosaicos impresionante. Está a 20 minutos de la Puerta del Sol, ¿no? Y representa precisamente el tipo de yacimiento romano de la parte final del imperio, ¿no? Las villas señoriales, como la que comentábamos antes de Valdetorres. No se lo decimos a nadie, ahora sí. No se lo decimos. Los romanos en Hispania, el origen un poco de que seamos como somos y de que este país sea lo que es, ¿no? Sí, yo creo que sí, definitivamente, ¿no? No solamente en nuestro país, yo creo que hoy el mapa de Europa, el mapa de la Unión, reproduce un poco los perfiles del Imperio Romano. Yo no tengo palabras para decirlo, la verdad, pero yo creo que la historia moderna empezó con el Imperio Romano, ¿no? Y o sea, yo creo que de Roma hacia atrás hay muchísima más diferencia que de Roma hasta nuestros días, ¿no? Los romanos, definitivamente, los romanos suponen, creo yo, la síntesis del mundo antiguo, es decir, la suma del progreso que se había alcanzado en todas las poblaciones de la ribera del Mediterráneo para fundar una civilización nueva basada en lo anterior y que legase a la posteridad todo el progreso que se había alcanzado. Rafael Fontán Barreiro, ha sido un placer estar contigo esta noche en el programa. ¿Forma de contacto? ¿Tienes Facebook y esas cosas? Sí, tengo Facebook, pues con mi propio nombre, ¿no? Rafael Fontán Barreiro, se puede localizar. Y si es por Twitter, pues en Twitter me he puesto el nombre de la reina Dido en acusativo, porque si no sale mucho, y tengo un Twitter con el nombre de @Didonem5. Vale. Catedrático de latín del Instituto José de Churriguera de Leganés. Sí.
Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Por esa lección que nos has dado, y espero que algún día quieras volver a regresar. Es un tema que me apasiona, eso de la historia y nuestros orígenes, para aprender de lo que hemos hecho en el pasado y no repetir la historia. Pues si te parece, dejamos descansar a los oyentes y cuando tú quieras vuelvo otra vez. Será un placer. Muchas gracias. A ti. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, Natalia Ayala y Luis Vallés, para darnos todas las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis seguir participando en ese concurso que tenemos, y no os vayáis muy lejos, porque viene Miguel Pedrero, y una de las máximas especialistas en el mundo del contacto con animales, incluso fallecidos, a contarnos algunas de sus experiencias. Será aquí en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Aún tenemos mucho que contaros, enseguida seguimos. Solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.